Mi nombre es Nicolás González, estudiante de Ingeniería Mecánica y Electromovilidad Automotriz, y hoy les voy a presentar el tema de energía automotrices, donde analizaremos las fuentes renovables y no renovables junto con sus beneficios, desafíos y tendencias futuras en la industria. Introducción. En esta presentación vamos a analizar diferentes fuentes de energía utilizadas en la industria automotriz. El objetivo principal es comparar la energía renovable y no renovable, entendiendo cómo se obtienen, cuál es su impacto ambiental y qué ventajas o desventajas presentan. Además, busco mostrar las tendencias actuales y futuras, como la electrificación, el hidrógeno y las normativas internacionales, para comprender hacia dónde dirige la movilidad de los próximos años. En resumen, esta presentación pretende dar una visión completa de los beneficios, desafíos y el futuro de la energía en los automóviles. Las energías renovables, que hoy en día están más ligadas a la industria automotriz, con principalmente la energía solar, la eólica y el hidrógeno. La energía solar se usa en algunos prototipos de autos con paneles solares y también como apoyo a la carga de batería. La energía eólica no se aplica directamente en el vehículo, pero sí genera electricidad para algunos puntos de carga de auto eléctrico. Y el hidrógeno, quizá la más interesante, se usa en pilas de combustible que producen electricidad limpia para mover motores eléctricos. Proceso de obtención. La energía solar se obtiene con paneles fotovoltaicos que contienen la radiación del sol en electricidad y también con centrales termosolares que concentran el calor. La energía eólica se genera con eh, aerogeneradores, que capturan la fuerza del viento y la transforman en energía eléctrica, utilizando luego la red de carga de los autos eléctricos. En caso del hidrógeno, se puede producir mediante electrólisis del agua, usando electricidad renovable, o a través del reformado de gas natural, aunque este último es el menos limpio. Impacto ambiental positivo. Estas energías renovables tienen un gran impacto positivo porque reducen de manera significativa las emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes. También ayudan a disminuir la dependencia de combustibles fósiles, aportando a la sostenibilidad energética y a la lucha contra el cambio climático. Utilización en la industria automotriz. En la práctica, los autos impulsados por energías renovables generan menos emisiones contaminantes en su uso, como ya habíamos dicho. Además, ayudan a que los países dependan menos del petróleo importado y al mismo tiempo impulsan la innovación tecnológica, con mejoras en baterías, en motores eléctricos y en sistemas de movilidad más limpios. Esto en algunos ejemplos de vehículos impulsados por energía renovable. Algunos ejemplos concretos de la industria son Tesla, con modelos 100% eléctricos como el Model 3 y el Model Y. También el Toyota Mirai, que funciona con hidrógeno en pilas de combustible. En transporte público tenemos los buses eléctricos VID, ¿cierto? VIAD, que incluso ya circulan en Chile. Y otro ejemplo es el Hyundai Nexo, un SUV de última generación que también usa hidrógeno. Complejidad y recursos necesarios. La implementación de estas tecnologías tiene desafíos importantes. Se necesita infraestructura de carga mucho más desarrollada para vehículos eléctricos. La producción de hidrógeno verde requiere plantas de electrólisis y gran inversión en energía renovable, o sea que es demasiado caro. Además, los vehículos y baterías tienen un costo inicial altísimo, aunque con el tiempo están bajando, según información por ahí. Finalmente, también hace falta capacitación en talleres y mecánicos especializados porque mantener un auto eléctrico o hidrógeno, de hidrógeno no es lo mismo que un motor tradicional. Energías no renovables en automóviles. La energía no renovable utilizada en la industria automotriz, las principales son tres: gasolina, diésel y gas natural. La gasolina, que seguramente todos conocemos, proviene del petróleo y es el combustible más común en autos livianos y camionetas. Por otro lado está el diésel, que también viene del petróleo, pero su uso es más frecuente en camiones de carga, buses y maquinaria pesada.
ya que entrega mayor torque y autonomía. Finalmente encontramos el gas natural, tanto en su forma comprimida, GNC, como licuada, GNL. Aunque no es tan común en autos particulares, sí se utiliza en flotas de transporte público en algunas ciudades. Estas energías reciben el nombre de no renovables porque provienen de recursos limitados de la Tierra, es decir, recursos que se van agotando con el tiempo y no pueden regenerarse rápidamente. En resumen, son las que históricamente han movido la mayoría de los vehículos, pero también las que nos ponen frente a grandes desafíos ambientales y de sostenibilidad. Proceso de obtención. El proceso de obtención de los vehículos, o sea, de los vehículos de los combustibles fósiles que utilizamos en los automóviles, tiene varias etapas importantes. Primero, la extracción. El petróleo se obtiene a través de perforaciones en yacimientos terrestres o marítimos. Esto es el paso inicial, porque donde se trae a la superficie el crudo que está bajo tierra o bajo el mar. Luego pasamos a la refinación en las refinerías. Ese petróleo crudo se somete a distintos procesos químicos y físicos que permiten separarlo en varios derivados, como gasolina, diésel, queroseno u otros productos. Finalmente se viene la distribución. Una vez refinados, los combustibles se transportan a través de oleoductos, buques cisterna o camiones de carga hasta llegar a las estaciones de servicio donde nosotros los consumidores la utilizamos. Es importante destacar que todo este proceso requiere una infraestructura muy costosa y compleja, además de un alto consumo de energía para que funcione. En otras palabras, detrás de cada litro de gasolina o diésel que ponemos en un vehículo hay una cadena de producción gigantesca. Impacto ambiental negativo. El impacto ambiental negativo que tienen las energías no renovables, el primero y el más evidente son las emisiones de dióxido de carbono y otros gases contaminantes como los óxidos de nitrógeno y el material particulado. Estos no contribuyen al calentamiento global, sino que además afectan directamente a la salud humana, provocando enfermedades respiratorias y cardiovasculares. En segundo lugar, está el agotamiento de los recursos fósiles. A diferencia de las energías renovables, el petróleo y el gas natural no se regeneran en corto plazo y eso significa que tarde o temprano se acabarán. En tercer, en tercer aspecto es el riesgo de derrame y contaminación, tanto en mares como en suelos durante la extracción, transporte y almacenamiento del petróleo. Estos accidentes generan daños ecológicos muy gigantescos y en muchos casos irreversibles. En resumen, ¿no es cierto? Mientras más vehículos dependan de estos combustibles, mayor será el consumo y por lo tanto más grande la huella ecológica que dejamos en el planeta. Ventajas históricas. A pesar de todos los impactos negativos que mencionamos, es importante entender por qué las energías no renovables fueron la opción dominante durante más de un siglo. La primera razón fue la factibilidad de obtención. La infraestructura petrolera se expandió por todo el mundo, con refinería, oleoductos y estaciones de servicio prácticamente en cada ciudad. La segunda ventaja fue su alto poder energético. En otras palabras, por cada litro de gasolina o diésel se obtiene un gran rendimiento en términos de kilómetros recorridos, lo que lo hizo muy eficiente su uso. La tercera razón fue la compatibilidad con los motores de combustión interna, una tecnología que se consolidó rápidamente y que resultó barata de fabricar y de mantener. Ejemplo en vehículos impulsados por energía no renovable. Algunos de estos ejemplos concretos de vehículos que funcionan con energía no renovable, en el caso de la gasolina encontramos autos compactos y sedanes como muy comunes, como el Toyota Corolla, el Nissan Sentra o el Suzuki Baleno, que son vehículos que se ven siempre. Estos representan una gran parte de los autos particulares en circulación. Por el lado del diésel tenemos los camiones de carga pesada como los Mercedes, los Scania, varios camiones, buses urbanos y rurales, que siguen dependiendo de la gran medida de este combustible. Tenemos el gas natural, por tanto, que comprimido como licuado se utiliza principalmente en flotas de transporte público en algunas ciudades del mundo, como en Santiago, Madrid o Buenos Aires. En otras palabras, hoy en día la gran mayoría de los vehículos que circulan en las calles y carreteras todavía dependen directamente de estos combustibles fósiles.
Retos y problemas asociados. Es importante hablar de los retos y los problemas que enfrenta la energía no renovable en la actualidad. El primero y quizás el más urgente es el cambio climático. El uso masivo de gasolina y del diésel genera grandes cantidades de gases de efecto invernadero y eso está acelerando el calentamiento global. El segundo reto es el aumento de los precios del petróleo. Al ser un recurso limitado y sujeto a a las tensiones internacionales, su valor sube y baja constantemente, lo que afecta directamente al costo del transporte y a la economía en general. Un tercer punto son las normativas ambientales cada vez más estrictas. Muchos países están exigiendo reducciones drásticas de emisiones, lo que obliga a las empresas automotrices a incorporar tecnologías costosas, como filtros de partículas, sistemas de AdBlue o catalizadores. Por último, está el gran desafío de la transición energética. Con la llegada de los autos eléctricos híbridos, los combustibles fósiles están siendo reemplazados poco a poco. Eso significa que en el futuro el mercado de la gasolina y el diésel podría disminuir drásticamente. Es importante hacer una comparación directa entre las energías renovables y las no renovables en la industria automotriz. En cuanto a la fuente, las energías renovables provienen del sol, el viento, el hidrógeno, a los biocombustibles, mientras que las no renovables dependen del petróleo y el gas natural. En relación con la disponibilidad, las energías renovables son inagotables a escala humana, mientras que los fósiles son limitadas y se van agotando con el tiempo. En lo ambiental, las renovables generan bajas y nulas emisiones de CO2, por lo que son más limpias, mientras que las no renovables producen altas emisiones y contaminación que afectan al planeta y a la salud. Respecto a la infraestructura, la de las energías renovables aún está en desarrollo, es costosa y limitada, mientras que los combustibles fósiles ya es muy desarrollado y globalmente accesible. Si hablamos de costos, los de las renovables están bajando progresivamente gracias a la innovación, mientras que los fósiles son más vulnerables porque dependen de las fluctuaciones del mercado y la geopolítica. Y finalmente, en cuanto a los ejemplos de vehículos, hoy vemos renovables que impulsan modelos como el Tesla, el Toyota Mirai de hidrógeno y a los buses eléctricos BYD, mientras que las no renovables siguen dominando los autos como el Toyota Corolla, camiones Mercedes, estos buses urbanos, interurbanos eh, que son a diésel, que conocemos en nuestras calles. La industria automotriz apuntan hacia un cambio radical. Primero, la electrificación masiva. Cada vez vemos más autos eléctricos en las calles impulsados por marcas como Tesla, BYD, Volkswagen, Nissan. En paralelo, los híbridos han servido como transición, combinando motor a combustión y eléctrico. Modelos como el Prius o el Ioniq son ejemplos claros de esta etapa intermedia. Otra tecnología con futuro es el hidrógeno, aunque todavía está en desarrollo, tiene gran potencial para buses y camiones de largo recorrido por su rapidez de carga y cero emisiones. Las normativas también marcan el camino, tanto la Unión Europea como la California, ya que fijaron el año 2035 como límite para los autos de combustibles fósiles. Además, los avances con carga rápida y baterías sólidas prometen más autonomía y tiempos de carga mucho menores. Y finalmente, la economía circular, reciclar baterías y reducir el uso de materiales eh, críticos será clave para la transición sea realmente sostenible. Energías renovables ofrecen más grandes beneficios, reducen las emisiones, favorecen a la sostenibilidad y representan el futuro de la movilidad. Sin embargo, todavía enfrentan desafíos como los altos costos iniciales y la falta de infraestructura suficiente. Por otro lado, las energías no renovables han sido clave en la historia del transporte gracias a su alto poder energético y la infraestructura global que ya existe, pero su gran desventaja es el fuerte impacto ambiental, el agotamiento de recursos y la presión de normativas que buscan eliminarlas progresivamente. En conclusión, el desafío está en acelerar la transición hacia energías limpias, resolviendo sus limitaciones, mientras dejamos atrás de manera ordenada la dependencia de los combustibles fósiles.